5 formas en las que podrías morir como comandante de tanque en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial redefinió la guerra moderna, y los tanques fueron el corazón de este cambio. Como comandante de tanque, eras la punta de lanza de los ataques y contraataques, liderando columnas blindadas en medio del caos. Pero la realidad era brutal. Los tanques eran tanto trampas mortales como armas de guerra. Cómo encontrarías tu final dependía de qué ejército servías, el terreno que cruzabas y las estrategias que empleaban tus enemigos. Estas son 5 de las formas más comunes en las que los comandantes de tanque encontraban la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Fuego de tanques enemigos. Enfrentarse a tanques enemigos en el campo de batalla era uno de los desafíos más aterradores para cualquier comandante. En los primeros años de la guerra, los alemanes dominaron los combates de tanques con sus tácticas superiores y diseños tecnológicamente avanzados. Los tanques Tiger, Panther y Panther alemanes eran monstruos en el campo de batalla, con la capacidad de destruir tanques aliados desde largas distancias. Su cañón de alta velocidad de 88 mm podía penetrar la armadura de la mayoría de los tanques aliados antes de que estos se acercaran lo suficiente para devolver el fuego. Comandantes en Shermans y Cromwells a menudo se encontraban superados en potencia y maniobrabilidad. En el frente oriental, los comandantes de tanques alemanes enfrentaban las olas implacables de los T-34 soviéticos. Aunque menos sofisticados que los tanques alemanes, el T-34 era más rápido, más fiable y producido en una escala sin precedentes. Los soviéticos no solo confiaban en la superioridad individual, sino que abrumaban a sus enemigos con números. Kursk, la mayor batalla de tanques en la historia, fue un teatro sombrío para las tripulaciones de tanques. Tanto los comandantes alemanes como soviéticos luchaban en campos fangosos y arrasados por el fuego, esquivando barrajes de proyectiles mientras intentaban flanquear a sus enemigos. Un solo movimiento equivocado, como exponer los lados o la parte trasera vulnerable del tanque, significaba una muerte instantánea y ardiente. Para los comandantes aliados que luchaban en Normandía, el problema no era solo los tanques alemanes, era su posicionamiento. Los alemanes eran expertos en la guerra defensiva, a menudo posicionando sus tanques en áreas ocultas o en terreno elevado desde donde podían dominar el campo de batalla. Los tanques que avanzaban a través del bocaje, un laberinto enmarañado de setos, eran blancos fáciles para los panzers alemanes que esperaban en emboscadas. Para cuando una tripulación de Sherman veía el destello de un cañón, a menudo ya era demasiado tarde. Emboscadas de infantería. Los comandantes de tanques a menudo aprendían de la peor manera que la infantería podía ser tan mortal como los tanques enemigos. En terrenos urbanos o boscosos, los tanques eran vulnerables a emboscadas de soldados armados con armas antitanque. En el frente oriental, los comandantes alemanes temían a la infantería soviética armada con rifles antitanque y cócteles Molotov. Estas armas no eran solo improvisadas, eran brutalmente efectivas. Un solo cóctel Molotov podía envolver un tanque en llamas, matando a la tripulación dentro o forzándolos a abandonar su vehículo bajo fuego. En Stalingrado, el campo de batalla urbano se convirtió en una pesadilla para los comandantes de tanques alemanes. Calles estrechas y callejones llenos de escombros forzaron a los tanques a combatir a corta distancia, donde la infantería podía maniobrar fácilmente. Los soldados soviéticos esperaban en edificios bombardeados o debajo de pilas de escombros, atacando tan pronto como un tanque aparecía en su línea de visión. Incluso si el tanque no era destruido de inmediato, su tripulación podía ser eliminada o incapacitada con granadas lanzadas por las escotillas o en los compartimentos del motor.
Para los comandantes británicos y estadounidenses, la campaña de Normandía planteaba desafíos similares. La infantería alemana, armada con Panzerfausts, un arma antitanque portátil, convertía cada seto en una zona de muerte potencial. Estas armas podían penetrar la armadura de un tanque con devastadora eficacia, a menudo apuntando al delgado blindaje lateral o trasero. Los tanques que intentaban retirarse a menudo se encontraban inmovilizados por minas ocultas, dejando a la tripulación varada y vulnerable a un ataque posterior. Artillería y ataques aéreos. Pocas cosas podían igualar el poder destructivo de un bombardeo de artillería bien colocado o un ataque aéreo. Los tanques, por toda su armadura, no eran invencibles contra la artillería pesada. Para los comandantes de tanques alemanes, esta realidad se hizo dolorosamente clara durante los últimos años de la guerra, cuando la superioridad aérea aliada cambió el rumbo. En los cielos sobre Normandía y más allá, los Thunderbolts P-47 estadounidenses y los Typhoons británicos patrullaban el campo de batalla, cazando columnas de tanques alemanes. Armados con cohetes y bombas diseñados específicamente para destruir tanques, estos aviones eran implacables. Los tanques alemanes que se movían por terreno abierto no tenían casi ninguna posibilidad de escapar, y aquellos que intentaban esconderse en bosques a menudo eran objetivo de reconocimiento aéreo. La artillería era otra amenaza constante. En el frente oriental, la artillería soviética se desplegó con devastadora efectividad. Columnas blindadas completas fueron aniquiladas antes de siquiera llegar al campo de batalla, mientras lluvia de proyectiles caía sobre los tanques en avance. Los comandantes alemanes contrarrestaban con su propia artillería, utilizando sus legendarios cañones Flak de 88 mm para obliterar tanques soviéticos a larga distancia. Los comandantes aliados también enfrentaron fuego de artillería, particularmente durante la campaña italiana. El terreno montañoso dificultaba la maniobra de los tanques, y las baterías de artillería alemanas estaban posicionadas de manera experta para disparar en pasos estrechos y caminos. Un solo impacto directo podía destruir un tanque, pero incluso los impactos cercanos podían deshabilitar las orugas o herir a la tripulación con la fuerza concusiva. Fallos mecánicos. Los tanques eran maravillas de la ingeniería, pero estaban lejos de ser perfectos. Las averías mecánicas eran un problema constante, especialmente para los alemanes. El tanque Tiger, por toda su potencia de fuego y blindaje, era notoriamente poco fiable. Su motor se sobrecalentaba con frecuencia. Sus orugas se rompían constantemente y su consumo de combustible era tan alto que muchos comandantes se encontraban varados en el campo de batalla. En las condiciones heladas del frente oriental, los tanques alemanes a menudo ni siquiera arrancaban, dejando a sus tripulaciones expuestas a los elementos y al avance del ejército rojo. Los tanques soviéticos como el T-34 eran menos propensos a fallos mecánicos, gracias a su diseño más simple, pero no eran inmunes. El barro era un problema particular. En el frente oriental, donde las lluvias primaverales convertían los caminos en pantanos, brigadas completas de tanques soviéticos quedaban inmovilizadas por el barro profundo. El mismo problema afectaba a los tanques estadounidenses y británicos en Italia, donde colinas empinadas y embarradas a menudo convertían las columnas de tanques en objetivos estáticos para la artillería alemana. Para los comandantes de tanques, un fallo mecánico no era solo un inconveniente, era a menudo fatal. Un tanque que no podía moverse era un blanco fácil para el fuego enemigo. Abandonar un tanque en territorio enemigo era el último recurso, y muchas tripulaciones elegían luchar hasta el final en lugar de enfrentarse a la captura o ejecución. Incendio y explosión.
La forma más aterradora de morir para cualquier comandante de tanque venía desde dentro. Un solo impacto penetrante podía encender el combustible o la munición almacenada dentro del tanque, convirtiéndolo en un infierno rodante. Los tanques alemanes como el Panther y el Tiger eran propensos a esto, especialmente cuando se golpeaban sus bastidores de municiones. Los tanques aliados, particularmente el Sherman estadounidense, se ganaron una reputación sombría por estallar en llamas. El motor de gasolina del Sherman lo hacía más inflamable que los tanques impulsados por diésel utilizados por alemanes y soviéticos, y su blindaje relativamente delgado significaba que era más probable que fuera penetrado. En el campo de batalla, este fenómeno se conocía como brewing up. Una vez que un tanque comenzaba a arder, la tripulación tenía segundos para escapar, si podían. Muchos comandantes, atrapados en el caos de la batalla, no podían abandonar sus puestos a tiempo. Los sobrevivientes a menudo sufrían quemaduras severas y traumas de por vida por la experiencia. La guerra de tanques en la Segunda Guerra Mundial fue brutal e implacable. Sin importar si luchabas para los aliados, el Eje o los soviéticos, las probabilidades de sobrevivir como comandante de tanque eran mínimas. La muerte venía en muchas formas: duelos de tanques, emboscadas de infantería, artillería implacable, fallos mecánicos o el abrazo ardiente de tu propia máquina. Para aquellos que sobrevivieron, a menudo fue menos por habilidad y más por pura suerte.